Se me vuelan las hojas de vida. Bienvenida, Gabriela. Pongo fijo el ventilador porque se me vuelan las hojas. Les cuento una vuelta estaba en casa leyendo la Biblia de papel y mi señora estaba al lado mío y de repente con la Biblia de papel hice así. Me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, porque siempre leo la Biblia. Entonces con la Biblia de papel dice, digo, no era. Que yo porque nunca leo la Biblia con papel. Pero bueno. Muy bien. Bueno, hermanos. En este tiempo he estado meditando de forma personal, tratando de estudiar el libro a los filipenses, algunas cosas compartidas en la clase de escuela dominical y algunas cosas que uno medita en lo personal. Y el pasaje que quiero compartir hoy va a estar en Filipenses capítulo 3, vamos a leer del 1 al 14, pero me voy a centrar en el 13 y el 14. Vamos a leer todo el contexto para tener idea de qué viene hablando Pablo. Y 3, 1 al 14. Así que vamos a leer ahí del 1 al 14. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos, pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primero me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me centro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque ella es la que tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer que un corazón duro se vuelva en un corazón de carne, sensible a tu voz. Gracias por el consejo que podemos encontrar en tu palabra. Te pido que tú me des palabras sabias que provengan de ti para poder compartirla y que sea de bendición a cada uno de los que estamos aquí. En nombre de Jesús, amén. Ustedes saben, creo que la gran mayoría saben, de que me gusta bastante andar en bicicleta.
y los que no saben se enteran ahora. Durante el año no lo puedo hacer, pero cuando me voy de vacaciones me llevo la bici para afuera, ¿no? El año pasado ya tenía una bicicleta que tenía unos añitos, me la llevaba todos los veranos para afuera, y el año pasado la meta que me puse fue, bueno, durante las vacaciones hacer 700 kilómetros de bicicleta. Y logré hacer los 700 kilómetros de bicicleta. Este año que pasó, mi señora esposa, a raíz de que cumplimos 25 años de casado, me regaló una bicicleta nueva. Y claro, es como Reyes para mí, ¿no? Me dicen la bicicleta y es como que Reyes. Entonces dije, con esta bicicleta tengo que ponerme otra meta, ¿no? Y bueno, con esta bicicleta dije, este verano la meta son 1000 kilómetros, ¿no? Y hacer 1000 kilómetros, porque uno no sale todos los días, porque al cuerpo también le tiene que dejar descansar, y bueno. Era una meta bastante alta, porque por mínimo tenía que hacer 40 kilómetros por día, mínimo. Y si algún día no salía, tenía que meter más. O sea que entre 40 y 50 kilómetros por día tenía que meter. Y les confieso que los últimos días iba contando los kilómetros y digo, no llego. Un día me agarró una tormenta impresionante y empapado, digo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo para casa? Y dije, no, pero si me vuelvo para casa, no llego a la meta. Y la meta son los 1000 kilómetros. Entonces, abajo de agua, estaba ensopadísimo, hasta no llegar a los 50 kilómetros, le di, llegué a casa. Un día pinché y me tuve que volver 5 kilómetros caminando descalzo, porque no tenía chance de volver andando. Tuve que caminar 5 kilómetros descalzo arriba del Pedregullín, vieron cómo son las calles afuera. Ay, sí, cuando llegué arruinado. Bueno, lo cierto que en mi mente lo que estaba era la meta. ¿La meta cuál era? 1000. Yo quería llegar a los 1000 kilómetros. Llegué a los 1000 kilómetros. Qué bueno. Llegué a los 1000 kilómetros. Pero hace unos años atrás, cuando estaba más flaquito, ahora ya esta Shelly no me entra, ya me queda medio apretadito, esta la tengo de recuerdo, decidí salir a andar en bicicleta, salí a andar en bicicleta a el Prado, ¿no? Daba vueltas alrededor del Prado. Pero digo, quiero salir, en el Prado de tránsito, quiero salir con algo que me vea. Yo igual me pongo cosas para que me vean, Javier ya sabe. Yo igual me pongo cosas para que me vean, pero digo, me tienen que ver. Y me compré una camiseta, ¿no? Una camiseta amarilla y hice un diseño, ¿no? Y el diseño, el versículo que le puse, porque es un... Esta es la parte de adelante dice, fijo la mirada en lo que está delante, Filipenses 3:13, y está el ciclista con la ruta ahí, y en la parte de atrás le puse esto, prosigo a la meta, que es Filipenses 4:14, y con esta remera salí a andar en bicicleta, ¿no? La gente me veía con esto, y la idea era dar un mensaje, que había una meta que estaba clara, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros, y eso es lo que nos va a hablar un poco acá el pasaje. Hacia dónde tenemos que fijar nuestra mirada, en qué tiene que estar puesto nuestro corazón, en qué tiene que estar puesto nuestra mente, ¿no? Porque todo depende de dónde está puesto nuestro corazón, en qué está fijada nuestra mente. Entonces yo titulé, para variar, para que no falte el título, titulé esta meditación y se llama Presos del Pasado. Presos del pasado. Ya cuando hablar de preso es una cosa que no es nada lindo, ¿no? Alguien que está preso está privado de la libertad y de hacer aquellas cosas que necesariamente todo el que está libre hace. El que está preso no las puede hacer, ¿no? Y muchos en este mundo, tristemente, viven presos. En la clase de escuela dominical justamente estamos estudiando el capítulo 4, una porción del capítulo 4 de este mismo libro, y estar preso no es simplemente estar detrás de un lugar donde hay rejas y donde no puedo salir. Muchas veces podemos estar presos caminando por la calle, estando acá en la iglesia, estando en casa, porque nuestras peores prisiones tienen que ver con las cosas que a veces están en nuestra cabeza, ¿no? Con las cosas que están en nuestra mente. Algunos están presos de los errores del pasado. Hay gente que no se ha perdonado. Si bien entendemos y sabemos que Dios nos ha perdonado, hay personas que siguen agarrándose esos errores del pasado y no son capaces de perdonarse, ¿no? El Señor lo ha perdonado, pero siguen cargando con esos errores del pasado.
Hay otras personas que son presas de la culpa, ¿no? Siguen sintiéndose culpables por un montón de cosas que sucedieron, que pasaron, errores que se cometieron, y uno no se termina de liberar de la culpa, cuando el Señor nos libera de eso, ¿no? En Cristo somos libres de la condenación, de la culpa. A veces somos presos de las heridas. Y vieron que hay la herida en el cuerpo físico demora, tiene un proceso para sanar, pero las heridas internas, aquellas que son del corazón, a veces el proceso es largo. Es largo y pareciera que la herida no cura nunca, que sigue sangrando, ¿no? Que hay algo que no ha curado y somos presos de esas heridas que siguen sangrando y que no terminamos de curar, de sanar. A veces somos presos de los fracasos, ¿no? Nuestras frustraciones, aquellas cosas que no logramos en el pasado, y eso nos tiene preso también. Hay otros que son presos de sus logros. Pablo acá, por ejemplo, dice: yo me despojé de algo. ¿Y de qué me despojé? De todos los logros que yo tuve como fariseo. De los fariseos fue uno de los mejores. De hecho, me formé a los pies de Gamaliel, dice el apóstol Pablo. Era fariseo de fariseos, o sea, no era cualquier fariseo, no era uno más de los fariseos. Yo era un fariseo de estatus, ¿no? Era irreprensible en cuanto a cumplir la ley. Era intachable mi conducta como fariseo. Pablo se desecha, después de conocer a Cristo, de todos sus logros. Cuando ve el pasado, ve un pasado de errores, porque en el mismo contexto dice: yo perseguía a la iglesia, yo ultrajaba a los cristianos, yo los mataba, yo consentía que fueran presos. O sea, Pablo veía, al mirar su pasado, veía errores, ¿no? Veía culpa, veía fracaso, y veía también que sus logros eran parte del pasado, pero Pablo decidió hacer algo, y es fijar la meta a partir del día que conoció a Cristo, en Cristo y no en el pasado, ¿no? Su cabeza estaba centrada en la meta, ¿no? Entonces, el problema que nos plantea Pablo en este pasaje es que nadie puede avanzar hacia el futuro mirando constantemente hacia atrás. No se puede avanzar si yo lo que hago es mirar para atrás. Es imposible caminar para adelante mirando para atrás, ¿no? En algún momento voy a tropezar, voy a caer, me voy a lastimar y en definitiva me voy a terminar desviando, porque yo no puedo seguir un camino si no voy mirando ese camino y voy mirando para atrás. Entonces quiero ver con ustedes 5 cosas que se desprenden de este texto, en especial de los versículos 13 y 14, que nos van a enseñar, ¿no?, a no ser presos del pasado, ¿no?, a andar en esta nueva vida a la cual Cristo nos ha llamado. Pablo dice que ya no somos la persona que éramos antes, que somos una nueva creación, ¿no?, que las cosas viejas pasaron y todo fue hecho nuevo. Si hay algo por lo cual debemos recordar, y la Biblia en la oportunidad nos invita a recordar, es para agradecer tanto por las cosas buenas que nos pasaron, como por las cosas malas que nos pasaron. Yo si miro mi pasado, miro para atrás, hay cosas muy feas que viví, muy feas, pero que para mí son motivo de gratitud a Dios, porque si no me hubiesen pasado, yo no valoraría muchas de las cosas que hoy tengo si no miro a ese pasado. Pero lo único por lo cual tengo que mirar para atrás es para decir gracias, Señor, porque a pesar que las cosas fueron no del todo buenas, o sí fueron buenas, lo que hoy genera en el presente es gratitud a Dios, en que sea lo que pase, Dios estuvo ahí y una enseñanza quedó. Pero en mi mente, en Cristo, tiene que estar en la meta, ¿no? Hay una carrera, de hecho la va a nombrar acá Pablo, que tenemos que correr. Entonces lo primero que quiero ver con ustedes es que el pasado puede convertirse en una prisión para poder seguir avanzando, ¿no? Muchas veces quedamos estancados en la vida cristiana porque lo que hacemos, en vez de mirar a Cristo, como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en vez de mirar a Cristo,
retrocedemos al mirar para atrás y ver todo lo que fuimos, de dónde Dios nos sacó, nos cargamos de la culpa, del error, de las circunstancias, a veces de los logros, ¿no? De las cosas que tuve que abandonar para seguir a Cristo, y no miramos realmente a Cristo. Entonces, lo primero que Pablo acá nos va a decir es que muchas veces vivimos presos del pasado, ¿no? Y el pasado puede convertirse en una prisión. Pablo tenía un pasado que era pesado, ya lo nombré, perseguidor de la iglesia, aprobaba la muerte de los creyentes, vivió en el error religioso por mucho tiempo, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien al perseguir a los cristianos y matarlos, pero sin embargo entendió algo, que el pasado no debe gobernar el presente. Yo no me puedo dejar llevar en el tiempo presente por lo que viví en el pasado, sino que en el tiempo presente Dios me invita a mirar para adelante, ¿no? Dios me invita a mirar. Es tremendo, ¿no? Si bien nosotros nos acordamos de todo lo que vivimos, de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros desaciertos, de todas las cosas que pasaron, cuando Dios nos perdona, dice que Él borra nuestros pecados, los olvida y los echa al fondo del mar. O sea, es interesante que Dios, cuando nos perdona, olvida. Ya eso es parte de algo que no quedó más en el pensamiento de Dios. Dios dijo, es todo hecho nuevo, ¿no? Nunca más los he de recordar, dice. Entonces, quiero ver con ustedes 3 tipos de pasado. En este punto 1, que tiene que ver con el pasado que puede convertirse en una presión. El primer tipo de pasado es el pasado de pecado. Y en el pasado de pecado lo que encontramos es la cárcel de la culpa, ¿no? A veces miramos nuestra vida y vemos los errores que hemos cometido y terminamos como no saliendo de ese ciclo de pensar en todo lo que hemos cometido, cuando nuestro pensamiento debería estar centrado no en cuán graves fueron nuestros pecados, sino tenía que estar centrado en la gracia que recibimos cuando se nos perdonaron esos pecados. Como dice Pablo, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. O sea, todo ese pasado de pecado fue borrado por la gracia de Dios. Es la gracia la que me libera de todo ese pasado de pecado. Hay mucho creyente que vive cargando con la culpa, cuando la culpa la cargó Cristo en la cruz. Si el creyente se enfocara más en la cruz y en el sacrificio de Cristo y en el perdón que significó ese sacrificio para nosotros, no cargaríamos con la cárcel de la culpa. A veces la cárcel de la culpa tiene que ver con pensar cuánto fallé. Uy, fallé demasiado. Hay mucha gente que para acercarse a Dios dice, me voy a acercar cuando esté más o menos prolijo, cuando empiece a hacer más o menos las cosas bien. Cuando la Biblia me dice lo contrario y Jesús me dice, yo no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? El cargar con eso a veces es un límite para acercarse a Dios, cuando Dios dice, acércate, que yo te quiero perdonar. Dios no puede usarme, es otra de las cosas que, así como estoy, Dios no puede usarme. Miro para atrás y digo, uy, no, Dios así no me puede usar. Sin embargo, Dios quiere transformar nuestra vida para así usarnos, para liberarnos de esa culpa. Otra cosa que podemos pensar en esta cárcel de la culpa es, arruiné mi vida, ¿no? Y hay gente que arruina su vida y termina diciendo, bueno, para mí ya no hay más chance. Miro para atrás y ya estoy tan arruinado que ya no hay más chances. ¿Saben que el hijo pródigo, cuando vuelve al padre, estaba arruinado? El hijo pródigo, cuando vuelve al padre, lo que ve es la ruina de su vida y lo que hace es decir, volvió en sí, dice el pasaje. Dice, en la casa de mi padre hay mucha gente que no tiene necesidad de nada. Yo acá me estoy muriendo de hambre, ni siquiera la comida de los cerdos puedo comer. Y él vuelve al Padre, arruinado vuelve al Padre, pero a veces la limitante de sentirse arruinado es cargar con la culpa del pecado que no te permite volver a Dios.
que te sigue teniendo en esa situación miserable, cuando Dios lo que quiere es que no sigas viviendo en miseria, sino que aunque arruinado, vuelvas a los pies de Dios. Esto provoca, ¿no?, el vivir en esta cárcel de la culpa, provoca que estemos en una culpa constante, nos sintamos continuamente culpables. Y esto va en contra de lo que enseña la Biblia, porque la Biblia, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8 romano, en el versículo 1, después de que Pablo en el 7 dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer eso no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. En el 8.1 dice, pero no hay condenación para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que acá Pablo nos está diciendo que aunque a veces fallamos a Dios, hay algo que ha sucedido cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, y es que no hay condenación. Somos libres de culpa. No hay nadie que nos pueda culpar. ¿Quién condenará?, dice el apóstol Pablo. ¿Quién va a condenar si Dios es el que te llamó, el que te escogió, el que te perdonó? En ese contexto Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios me perdonó, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí y lo entregó por ti, ¿será que no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Pablo está diciendo, no hay nada que pueda hacerte sentir culpable. No hay absolutamente nada. El problema es que estamos mirando para atrás. No estamos mirando de la cruz para adelante, de lo que sucedió en el momento que yo entregué mi vida a Cristo y entendí el Evangelio para adelante, ¿no? Entonces, el problema de el pasado de pecado, la cárcel de la culpa, el problema es que el pasado se convierte en una condena permanente cuando en Cristo ya hubo perdón. El pasado te condena, pero Cristo te perdonó. Uno de los pasajes que más me gustan de la Biblia está en Hebreos, y es cuando dice que la sangre de Cristo habla de perdón. ¿Saben qué es la única sangre que habla de perdón? Hay un ejemplo claro en la Biblia que es cuando Caín mata a Abel, y la sangre de Abel clama delante de Dios por justicia. Cualquiera de nosotros que matemos a alguien, la sangre de esa persona va a clamar delante de Dios por justicia. Porque si hay una cosa que Dios condena, es el asesinato. Ninguno de nosotros tenemos la potestad de quitarle la vida a nadie. De hecho, Dios ordenó que eso fuera así. Cualquiera que mate a otro, la sangre del que murió clama por justicia. Sin embargo, la sangre de Cristo, siendo justo, su sangre, dice Hebreos, habla de perdón. Y hablar de perdón quiere decir que la culpa ya no existe más. Por lo tanto, una de las prisiones que tenemos, mirando el pasado, es la prisión, la cárcel de la culpa. Cuando nos ponemos a mirar para atrás, sin mirar la cruz y a partir de la cruz, nuestro nuevo caminar con Cristo, vivimos esclavos de lo que fuimos. Pero Dios nos hizo personas nuevas. Otra de las cosas es el pasado del dolor. Y ahí está la cárcel de las heridas, ¿no? A veces, mirando para atrás, lo que hacemos es mirar situaciones que hemos vivido cuando miramos el pasado, que pueden ser de rechazo, ¿no? Pueden ser de abandono, ¿no? Uno mira para atrás y de repente, yo trabajo en INAU, por ejemplo, y esto es muy común, sentir el abandono. No sentir la contención de una familia que te da su cariño, su amor, su cuidado, de que estás solo en el mundo, de que tenés que arreglarte como podés cuando llegas a los 18 años, y no necesitas estar en el INAU para sentirte abandonado. Podés estar en el seno de una familia y sentirte abandonado. Podés sentirte solo viviendo en medio de mucha gente. Podés sentirte traicionado. Gente que te falló, que te defraudó, que vos decís,
esta persona nunca pensé que me iba a traicionar, a abandonar, que iba a hacer esto. Mucha gente le pasa esto. Las injusticias, ¿no? Uno mira también y dice, cuánta injusticia veo en mi pasado. Cosas que esa es otra cárcel, que es una cárcel que genera heridas, que no nos ayuda a sanar para poder mirar hacia adelante. Cuando Cristo lo que hace con su muerte y su resurrección es darnos nueva vida para que esas cosas sanen y yo poder caminar con el Señor con una vida totalmente diferente. Para yo sentirme en el Señor capaz de perdonar, capaz de amar al otro, capaz de sentirme sanado, capaz de ayudar a otro a sanar, capaz de no sentirme solo como me sentía antes y ahora sentirme acompañado. Esta es una cárcel también que está en el pasado, la cárcel de las heridas, aquellas cosas que todavía no han sanado, que he vivido y que necesitan sanar para poder mirar para adelante. Y esas sanaron el día que yo conocí al Señor. Pero hay otra, y es la cárcel del orgullo y la nostalgia. Y esta es la más peligrosa, y que Pablo la menciona acá, ¿no? Cuando uno llega a Cristo, uno llega o hecho bolsa, o llega muy inflado, ¿no? Y cuando uno entiende lo que realmente es Cristo, le pasa como le pasó a Pablo. Todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era importante, todo lo que para mí tenía el primer lugar, ahora es basura. Yo estoy acostumbrado por mi profesión a hacer tarjetitas personales, ¿no? Y bueno, todo lo que son autoridades quieren tarjetitas personales. Y esa gente, lo que le ha sentido a su existencia no es su nombre, sino lo que dice abajo del nombre, ¿no? Fulanito de tal, si es un director, bueno, es el director, pero no es solamente que sea director. Bueno, si es director y es licenciado, si es técnico en administración, si es abogado, eso es lo que le da sentido a su existencia. Pablo, en un momento de su vida, lo que le daba sentido a su existencia es su estatus como fariseo. Yo era fariseo de fariseos. De hecho, me formé a los pies de uno de los mejores maestros fariseos de la época. Pero cuando él conoce a Cristo, él se libera de la cárcel del orgullo. Dice, esto que para mí era mi orgullo, ser un fariseo de fariseos, ahora se ha vuelto algo que no tiene absolutamente ningún valor para mí. Ahora no tiene absolutamente ningún valor. Entonces, el problema es que el éxito pasado puede convertirse en un techo espiritual para nuestra vida, para que podamos avanzar hacia la meta. Tenemos que librarnos también de esas cosas. O sea que el primer punto que nos muestra acá Pablo en el texto es que el pasado puede convertirse en una prisión. Entonces, si el pasado puede convertirse en una prisión, ¿cuál es el consejo de Pablo en el texto? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si el pasado se puede convertir en una prisión, olvídate de lo que quedó atrás. Ese es el primer consejo de Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. El segundo punto que vamos a ver ahí es que la libertad comienza con una decisión, ¿no? La verdadera libertad comienza con una decisión. Pablo habla de una decisión que es intencional, ¿no? Toma una decisión Pablo, no dice siento una cosa o me parece una cosa, no dice espero una cosa, sino que dice una cosa hago. ¿Cuántas cosas Pablo hizo? Una sola cosa hago. O sea, me olvido del pasado, ¿no? Me olvido de ese pasado
y me concentro, dice la versión que yo leí, únicamente. Me concentro únicamente. Mi mente está puesta en una sola cosa, dice Pablo. ¿Cuál es esa cosa? La meta. En eso estaba puesta la mente de Pablo, en la meta. Dice, no podemos cambiar el pasado, pero sí decidir cómo vivir desde hoy. El pasado ya lo vivimos, no se puede cambiar. Lo que ya hice, no lo puedo modificar. Lo que sí puede pasar con el pasado es que yo me rinda ante Dios, le pida perdón, y ahí Dios haga todas las cosas nuevas, pero lo que ya hice no se puede volver para atrás. No existe la máquina del tiempo para volver para atrás, para corregir lo que ya hice mal o lo que no hice. Pero sí Pablo dice acá que lo que podemos hacer es decidir a partir de hoy cómo vivir. Y hay una sola decisión para tomar. Una sola. La decisión que tiene que tomar el creyente es proseguir a la meta. Nuestra vida, nuestro día está sometido a tomar un montón de decisiones. Pero la decisión, por sobre todas esas decisiones que tomo, la decisión número uno es la meta. ¿Hacia dónde va? ¿No? ¿Qué camino tomaste? La Biblia habla, y Jesús lo dice, que hay dos caminos, que uno lleva a la salvación y el otro lleva a la perdición, y lo importante es saber por qué camino estoy yendo, porque tienen fines diferentes. La meta de uno es estar con Cristo, que es mucho mejor. La meta del otro es perderte en aquellas cosas en las cuales tu mente está distraída, está ocupada, ¿no? Capaz que estancarte en ese pasado, ¿no? Y quedarte ahí a mitad de camino. O sea que la segunda cosa es que ahí la libertad comienza con una decisión. Tengo que hacer una cosa. ¿Qué cosa es la que tengo que hacer? El tercer punto dice, Dios manda mirar hacia adelante y no hacia atrás. Esto no es nuevo, Jesús ya lo dijo, ¿no? Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea que en el momento que Jesús te llama, ¿cuál es la tarea? Mirar hacia adelante. No se puede mirar hacia atrás, ¿no? Para atrás no se puede mirar. Y haciendo referencia a lo que decía nuestro anterior presidente, decía para atrás ni para tomar impulso, decía él, ¿no? Y es una realidad, ni para tomar impulso para atrás, siempre hacia adelante, ¿no? Entonces lo tercero es Dios manda mirar hacia adelante y no hacia atrás. ¿Por qué? Porque dice extendiéndome a lo que está adelante. La versión que yo leí dice, fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y acá la imagen que pone Pablo es la imagen de alguien que está corriendo, ¿no? Un corredor, si miras atrás, lo primero que le pasa es que deja de mantener la cadencia en el paso. Yo no puedo correr a un determinado paso si estoy mirando para atrás. Yo si quiero mantener el paso, tengo que tener puesta la mirada adelante. Si yo voy a mirar para atrás, probablemente mi paso disminuye, ¿no? Me empiezo a letargar, me empiezo a quedar. Por lo tanto, no voy a correr correctamente. Pero otra cosa es que pierdo dirección. No se puede correr mirando hacia adelante, porque tarde o temprano, mirando hacia atrás, perdón, porque tarde o temprano me voy a desviar, voy a terminar yéndome para cualquier lado. A mí a veces me pasa manejando, ¿no? Cuando de repente saco un poco la vista del frente y que la desvío por algo, veo que el volante se me está yendo para un lado, ¿no? Para el otro, ¿no? Saqué 2 segundos la mirada y el auto se me está yendo de donde se me tiene que ir, ¿no? Entonces, no tengo que dejar mirar para adelante. Pero también otro de los riesgos de mirar para atrás cuando yo corro es caerme. Porque si yo estoy mirando para atrás, no estoy mirando para adelante, cualquier obstáculo que haya, yo me voy a encontrar con él, no lo voy a ver y me voy a caer. Entonces el ejemplo que pongo acá, que pone Pablo acá, es el de la carrera. Aquel que corre, si no puede correr si mira para atrás. Es imposible correr mirando para atrás, ¿no? Entonces, así también en la vida
del creyente, y por eso Pablo pone este ejemplo. Dios nos manda proseguir hacia la meta, mirando siempre hacia un futuro en donde en ese futuro está Cristo, ¿no? Es nuestra meta, ¿no? Es a lo que tenemos que aspirar. La cuarta cosa que nos dice Pablo ahí es que la vida cristiana es una carrera, no un recuerdo. Quien mira para atrás empieza a recordar las cosas del pasado. Y acá Pablo no nos está invitando a recordar las cosas del pasado, nos está invitando a correr. Y para correr hay que correr hacia adelante. Muchos de nosotros muchas veces vivimos del recuerdo, ¿no? Y cargamos en la mochila de recuerdo. ¿Saben qué? Yo siempre me pregunté cuando ahí en Hebreos dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vieron que dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y nos dice que tenemos que despojarnos de todo peso. Me costó entender qué era todo peso, ¿no? Porque cuando yo le digo pecado, usted entiende lo que es pecado, pero si yo le digo todo peso, ya ahí como que nos queda esa duda. Hasta que descubrí, estudiando griego, cuál era la palabra que usaba ahí Pablo. Pablo, en realidad no sabemos quién era el escritor de Hebreos. Yo digo que es Pablo, pero bueno, si leen algún comentario le van a decir que no saben quién es el autor. No saben que es Pablo. Claro. Entonces ahí digo, ¿cuál es la palabra para hablar de todo peso? Y saben que me sorprendí cuando encontré que la palabra usada ahí es la palabra oncos. De ahí viene lo que todos conocemos como oncología o oncológico. Si yo le digo oncológico, ustedes saben lo que es, ¿verdad? ¿Qué es algo oncológico? ¿Qué es? Cuando es una enfermedad oncológica, ¿qué tiene? Cáncer, un tumor. Lo que está diciendo el escritor de la carta a los hebreos es que hay pecado, pero también podemos cargar con cosas que son tumores, que nos enferman y no nos dejan correr la carrera. ¿Saben qué? Mirar para el pasado es cargar con un tumor que no nos permite correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No necesariamente es pecado, pero sí es algo que nos pesa para poder correr esa carrera poniendo nuestra mirada en Jesús. Entonces tenemos que despojarnos de esas cosas, porque si no nos despojamos de esas cosas, nunca vamos a correr mirando hacia la meta. Y es difícil correr con una mochila que está llena de piedras. Si yo me saco la mochila llena de piedras, voy a correr mucho más liviano que si corro con la mochila llena de piedras. Despojarse del pasado, olvidar las heridas del pasado, olvidar los errores del pasado, entender que en Cristo ha sido perdonado, entender que las heridas del pasado fueron sanadas cuando Cristo hizo mi corazón nuevo, cuando Él me enseñó lo que es el perdón, cuando Él me enseñó lo que es perdonar, cuando Él me enseñó lo que es la paciencia, cuando Él me enseñó lo que es la misericordia. Ahí sanaron todas las cosas del pasado, ahí quedaron todas las cosas del pasado para que yo corra libre, ¿no? Recuerdo una vuelta escuchando, hoy estoy muy político, me voy al otro tema, escuchando a Mujica en un reportaje, él decía que él había aprendido a andar libre de equipaje. Vieron que la forma de vivir de Mujica es bastante austera. Él decía, yo vivo así, porque claro, venían de otros lados a hacer las entrevistas, a su chacra ahí, y él vivía. Bueno, lo que pasa es que yo he aprendido a andar libre de equipaje. Él entendía que cargarse con muchas cosas materiales era cargar su vida un montón de cosas, ¿no? Y para nosotros también tenemos que aprender a andar libres de equipaje en el sentido de que eso que pasó, ya pasó, no es parte de nuestra nueva vida, es parte de una vieja vida, la cual fue clavada en la cruz, la cual Cristo llevó en la cruz, para que nosotros tengamos una novedad de vida, una vida nueva, una vida transformada, una vida cambiada por la obra de Cristo. Y un último punto, que es el más lindo, por el cual correr la carrera. ¿Por qué todo el mundo corre una carrera? Por un premio.
¿no? Salvo que te guste mucho el deporte y como Noel y yo que nos juntamos a hacer deporte y entrenamos un rato y somos los locos que nos ven ahí transpirando un rato, pero todo el que se prepara es porque quiere un premio y saben que Dios nos ha llamado a recibir un premio que no merecemos, pero que es seguro que lo vamos a recibir. Entonces hay un premio que vale más que el pasado. Y eso es lo que no nos tiene que desenfocar. A veces somos presos de lo que pasó, pero no estamos con nuestra mente puesta en lo que nos van a dar, en lo que nos va a otorgar el Señor. ¿Por qué? Porque en este punto dice el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, en la versión que yo le hice, recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué yo tengo que enfocarme en mirar para adelante? Porque ¿qué hay allá adelante? Un premio, ¿no? Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser descalificado. Yo quiero recibir ese premio. Y a Timoteo le dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, sé que me quedan horas de vida, pero estoy seguro que Dios, el juez justo, me dará ese premio. Estoy seguro que corrí esta carrera. Estoy seguro que puse mis ojos en Jesús. Estoy seguro que mi mente estaba centrado en la meta. Y Pablo se fue confiado de que se había ganado el premio. Era un premio otorgado por pura misericordia de Dios, ¿no? Pero la mente de Pablo estaba puesta no en lo que él era, sino en lo que él es a partir del momento que conoció a Cristo y lo que Cristo le quiere dar cuando llegue ese día. El pasado no es lo que define al creyente, lo que define al creyente es el destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mi hermano, si lo que te tiene que definido como creyente es seguir mirando para atrás y seguir lamentándote de todo lo que no hiciste, de lo que sufriste, de lo que pasaste, de todo eso, estamos en el horno como creyentes. Porque Dios no nos ha salvado para que sigamos lamentándonos de las cosas que pasaron, sino Dios nos ha llamado a tener una esperanza viva, y esa esperanza viva está en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ese premio tiene que ver con la gloria futura, de estar con Cristo, como decía Pablo, estar con Cristo es mucho mejor. Ese premio tiene que ver con la resurrección de entre los muertos, ¿no? Tiene que ver con que a pesar de que esta vida conlleva sufrimiento, conlleva un montón de dolor, conlleva la degradación del cuerpo, el envejecimiento y hasta que nos podemos morir, cualquiera de nosotros, la esperanza que hay en el premio del supremo llamamiento de Dios es que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, cuando esto corruptible, esto que se degrada, esto que envejece, esto que se enferma, sea vestido de incorruptible, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, voy a decir, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Y por qué da gracias Pablo? Por la resurrección de Cristo. De hecho, Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, porque creemos en algo que no tendría ningún sentido ni ningún sostén para nuestra vida, porque la resurrección de Cristo le da sentido al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es su resurrección el premio por correr hacia la meta. Ese es el premio que tenemos. O sea que vimos 5 cosas que nos dice el pasaje, centrarnos únicamente en lo que está delante, olvidando el pasado, dice, fijando la mirada en lo que tengo delante, avanzando hasta llegar al día final
y recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo. 5 cosas que Pablo nos dice en este versículo. Como conclusión, muchos de nosotros, de los cristianos, vivimos presos del pasado. Pero Dios no quiere que un hijo suyo viva preso del pasado. Dios quiere que un hijo suyo viva libre de las cosas del pasado. Dios quiere que un hijo suyo corra con paciencia la carrera que tiene por delante y que sus ojos estén puestos en Jesús. Cristo es que nos ha hecho libres del pasado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y qué lindo cuando uno ve que las cosas viejas pasaron. Yo acá tengo a mis 2 hermanos, a Noel y a Juancito. Los voy a poner como ejemplo permiso. Yo conozco el pasado de los 2 hermanos. Pero yo puedo decir, y creo que todos nosotros, que las cosas viejas pasaron. Yo puedo decir que las cosas fueron hechas nuevas, porque lo podemos ver. Podemos ver que la vida de los hermanos es otra vida, ¿no? Que no es la misma vida que conocíamos de Juancito y de Noel. Eso es lo que Dios hace. Hace que las cosas viejas pasen y que sean hechas nuevas. Ese pasado fue olvidado, fue perdonado, fue restaurado por Dios. Ese pasado ya no existe más, ¿no? Eso es una nueva posición que Dios me da en Cristo, donde yo lo que hago de ahora en adelante es vivir por Cristo y para Cristo. Y si veo el pasado, lo único que hago es decir gracias, Señor, porque a pesar de todo lo malo que yo hice y de todas las cosas que yo pasé, vos estuviste igual a mí. Para lo único que nos sirve es mirar para atrás, para decir gracias, Señor, y volver a mirar para adelante y decir hacia allá voy, vos sos mi meta, ¿no? Entonces, para avanzar, ¿qué necesitamos? Reconocer que el pasado no debe gobernar nuestra mente. Cuando nuestra mente está gobernada por las cosas del pasado, no avanzamos. El pasado no debe gobernar tus pensamientos. Lo que debe gobernar los pensamientos de un creyente es la gloria futura que en Cristo nos será otorgada. Eso debe ser lo que gobierna el pensamiento de un creyente. Otra cosa que tenemos que hacer es tomar la decisión de soltar aquellas cosas que gobiernan nuestra mente. De ese pasado que nos tiene preso. Que nos tiene preso y no nos deja avanzar. No nos deja sentirnos libres en Cristo. Suelten, hermano, esas cosas que te tienen preso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, dice. Pero sigo a la meta. Otra de las cosas que tenemos que hacer es mirar hacia la meta que Dios puso por delante. El llamado es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y siempre que mires a Jesús, vas a ver que tu pasado fue borrado. Siempre que mires a Jesús, vas a ver que todo lo que pasó fue hecho nuevo. Siempre que mires a Jesús vas a encontrar la gracia y la misericordia que necesitas para seguir avanzando. Porque es lo que encontrás. Porque en Jesús encontrás ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Ese Dios que te ayuda a seguir avanzando a pesar de que muchas veces te das cuenta que seguís fallando. Entonces ese Dios que te levanta, te restaura y te ayuda a seguir hacia la meta. A mí me gusta ver esos videos donde hay gente que llega a la meta casi que cayéndose, sobre todo los que corren maratón, ¿no? 42 kilómetros, hay gente que llega desmayándose, el cuerpo no le da más, pero el que viene atrás segundo de repente ve que se cayó y se resigna a llegar primero para levantar al otro y ayudarlo a pasar la meta, ¿no? Dios está a nuestro lado porque Él anhela que lleguemos a la meta, ¿no? Entonces, hermanos, el enemigo quiere encadenarnos al pasado. El enemigo quiere que estemos anclados
en el pasado. El enemigo quiere que nuestra mente esté profundamente arraigada en el pasado. Pero Dios quiere que avancemos hacia un futuro glorioso en donde está Cristo. Y eso va a depender de dónde esté tu mente. Si tu mente está centrada en el pasado, estás esclavizado al pasado. Si tu mente está centrada en Cristo, vas a estar centrado en la meta, vas a estar centrado en el premio, vas a estar centrado en correr la carrera que tenés por delante. No podemos correr hacia la meta si seguimos mirando hacia atrás. No continuemos viviendo como presos del pasado. Ese era el título de la predicación. Hermanos, no podemos vivir como creyentes presos del pasado. El Señor nos hizo libres para que corramos una carrera en donde podemos tener un premio glorioso, que es ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No? Qué bueno que es Dios, que a pesar de que nosotros miramos para atrás y vemos un montón de cosas que parece que no logramos superar, en Cristo yo veo que todas esas cosas han sido superadas y Dios nos ha dado la posibilidad de tener una nueva vida, con una nueva expectativa, con una nueva meta, con un premio glorioso que ninguno de nosotros nos merecíamos, pero por la gracia de Dios lo hemos recibido. Entonces, hermanos, si alguno de los que estamos acá estamos viviendo la vida cristiana como presos del pasado, es tiempo de dejar eso atrás, de despojarnos de todo peso y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que hay un gran galardón para aquel que corre esta carrera y pone su mirada en Jesús, ¿no? Que el Señor les bendiga, que esta palabra nos pueda ayudar y animar a librarnos de aquellas cosas que no nos permiten avanzar, ¿no? Que nos estancan, que no nos permiten ver la meta y ver al Señor como el mayor premio que hemos recibido al conocer. Vamos a orar. Javier, ¿te animás? Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por habernos concedido estar en esta tarde, Señor, para escucharla. Señor, realmente guiarnos a que nuestros ojos estén puestos en la meta, Señor, que nuestra vida esté puesta en la meta, que cortemos con todo peso y con toda situación, Señor, que nos pueda atar, Señor, y que podamos correr libres, Señor, hacia la semejanza de Jesús, hacia el premio de Jesús. En su nombre oramos. Amén.